Y seguimos con el tema puntualmente de solidaridad. Empezar la semana así está bueno. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cari? Muy bien. Contenta porque vamos a estar hablando de la educación inclusiva, de las escuelas inclusivas. Sí, así es. De una escuela y de una mujer, que yo digo, es una guerrera de la vida. Se llama Silvana Corso, que está como directora de la Escuela de Educación Media Rumania, que, como decías bien vos, trabaja desde una mirada muy inclusiva para mí y de un nuevo paradigma también que creo que está bueno prestar atención para poder replicar y contagiar. Claro, estamos en una época en donde el tema de la educación está cambiando completamente, se está poniendo sobre la mesa, se está replanteando un montón de cosas y el tema de incluir a los chicos que tienen dificultades o que son diferentes está muy bien. ¿Con qué te encontraste al llegar a este lugar? Me encontré con una mirada de la inclusión. Para mí fue como un cambio de conciencia realmente lo que significa incluir gente con discapacidades diferentes, porque no solo trabajan con gente de esas características, sino también con gente de poblaciones vulnerables. Trabajan mucho con gente de Fuerte Apache, gente sin recursos, gente que muchas veces nosotros como sociedad discriminamos y excluimos. Y esta chica Silvana, por una experiencia que tuvo a nivel personal, que el miércoles la vamos a compartir, tiene una mirada muy amplia, muy consciente y muy amorosa de lo que es realmente la verdadera inclusión, ¿no? Que yo creo que es hacia ahí donde deberíamos ir como sociedad y como humanidad, ¿no? Pero que es algo difícil, porque hay escuelas que no quieren, no se animan. Porque lo que hablamos la semana pasada, el tema del miedo, el miedo a lo diferente, el miedo a lo distinto, a lo que desconocemos, el miedo a que por ahí a una persona que tiene determinada discapacidad que no estamos acostumbrados a abordar, que le pueda pasar algo, que no se pueda integrar. Y la realidad es que cuanto más puntual o más específica es la discapacidad, mayor impacto y empatía genera en los compañeros y en las familias, con lo cual me impactó. Lo hablaba recién con gente de la producción, decía, si yo tuviera un hijo y tuviese una escuela de esas características cerca de mi casa, lo mandaría ahí porque sin la verdad que es una escuela de vida, como digo yo, ¿no? Qué bien. Bueno, si te parece, vamos a compartir con toda la gente que está mirando Pura Vida cada día esta primera parte de Escuelas Inclusivas. Lo vemos. Silvana Corso era una niña que cuando iba a la escuela no entendía lo que sus maestros enseñaban y por eso fue diagnosticada con un trastorno de aprendizaje. Con dificultad pudo terminar la primaria y gracias al incentivo de su padre continuó sus estudios secundarios en un colegio en el que se comprometieron con su problemática, le enseñaron a estudiar y sembraron en ella la pasión por la educación. Silvana continuó su formación comprendiendo que la verdadera inclusión empieza en el aula, y hoy es directora de la Escuela de Educación Media número 2, en el barrio porteño de Villarreal, una de las primeras escuelas inclusivas de nuestro país. Cuando se fundó la escuela ya se pensó trabajar en alumnos que estaban excluidos del sistema, pero estamos hablando de contextos de vulnerabilidad, de pobreza básicamente, no más una inclusión social. Y cuando entré acá fue 3 años después de la fundación de la escuela y apenas recibida, me terminé de formar en esta escuela que tenía mucho sentido en relación a mi propia historia. Yo veía a los chicos que entraban acá ya con sobredad, desahuciados, y yo también entré desahuciado, no con sobredad, pero entré desahuciada también al sistema. Estamos comprometidos y aceptamos con cualquier tipo de discapacidad y alumnos con cuestiones psiquiátricas, ¿no? Más los chicos que articulamos con hogares, alumnas madres, alumnos padres, alumnas embarazadas, alumnos judicializados. Cuando tenemos miedo de recibir estas familias porque tenemos miedo a lo desconocido o a los riesgos, porque no tener la accesibilidad, qué pasa si lo subís a UPA. Entonces el riesgo lo asumís tanto con un chico que no tiene dificultades, aunque todos los atraviesa la vida, como estos chicos. Una escuela me llama por teléfono acá y me dice, ¿podemos acercarnos un ratito? Y bueno, en una escuela privada y muy conocida. Y dice, estamos tratando de trabajar en esto y no sabemos cómo. Nada, nos sentamos todo el equipo y les contamos cómo lo hacíamos. Mirá qué sencillo. Obviamente después queda todo un recorrido por hacer. Pero no, es esto. De última, golpear otras puertas, levantar un teléfono, del otro lado siempre va a haber alguien que te va a informar. Y abrirse a trabajar con los equipos
de los chicos que entran, que saben un montón de ellos, e involucrar a las familias y no tenerles miedo. Los papás todos sabemos todo de nuestros hijos, conocemos las limitaciones, toda la información que podemos traer va a servir. Qué testimonio el de Silvana Corso, ¿eh? ¿Sabes qué me impactó? Ella me dice que los papás muchas veces que tienen chicos con discapacidad no eligen la escuela, sino que la escuela los elige a ellos. Como que tienen esa limitante, ¿no? Como después ella cuenta un poco su experiencia personal. Y dije, qué barrera esa, no poder elegir, sino que según cómo sea la escuela, te elige a vos según lo que le parezca. Donde haya lugar o donde te acepten. Donde no tengan miedo, pero son poquitas, ¿entendés? No es que tenés una oferta grande. Entonces ahí me pareció, dije, ¿cuánto todavía nos falta evolucionar como sociedad en eso, ¿no? Totalmente. Impresionante, porque ella de ser desahuciada en materia educativa terminó intentándolo nuevamente y siendo directora de un colegio. A ella le dijeron que tenía trastorno de aprendizaje y que en 7º grado le ofrecían el título del colegio para que se reciba porque no tenía futuro. Y gracias a que el papá confió en ella, dijo, no, vos tenés que seguir. Y ahí lo que descubrió en secundaria que en realidad no sabía estudiar. Entonces le enseñaron a estudiar y mirá lo que está haciendo hoy, ¿no? Y lograron que se enamorara ella que tenga la pasión por enseñar también, por educar. Y por suerte no se quedó con lo que le decía el sistema. Y tuvo un papá que confió en ella y vio su potencial. Y no se dejó estar por el que dirán. Entonces, eso me parece también importante rescatar, ¿no? Porque si Silvana se hubiese quedado con lo que decía la escuela en su momento, hoy no estaría haciendo lo que está haciendo, ¿no? Totalmente, increíble, increíble. Bueno, tenemos una segunda parte. Sí, unos testimonios muy buenos. ¿Estamos para verlo? Dale. Dale, vemos la segunda parte de esta entrevista. Estamos en la escuela Rumania y yo estoy acá porque me gusta aprender. Me gusta aprender mucho y me gusta seguir aprendiendo, seguir cultivándome como para saber más en el futuro. Me encantó esta escuela desde que vine. ¿Te gusta esta escuela desde que viniste? ¿Por qué? Porque es una escuela inclusiva que inclusiona a todos. ¿A cuánta gente recibe? ¿Cómo son las personas que reciben? A la gente que tiene discapacidad motriz, a las alumnas maestras que traen a sus bebés y a los chicos con discapacidad intelectual. ¿Qué te gustaría hacer cuando termines la escuela, cuando te recibas de acá? A mí me gusta mucho la gastronomía. Sí. Y estoy pensando en hacer un curso orto cuando termine la secundaria. ¿Te pasa o suele pasar que por ahí no sabes cómo abordar determinada situación con un chico que tiene una capacidad diferente? Y si te pasa, ¿qué hacen cuando les pasa eso? Sí, por ahí hay veces que no sabemos bien cómo actuar, pero recurrimos a los profesores, a los directivos y entre todos tratamos de ayudarnos entre todos. Nuestra idea es integrar a todos, que mismo hay chicos que por ahí no tienen discapacidades, pero tienen problemas en la casa o lo que fuere. Entonces entre todos acá, sin sustentación de Estado alguno, tratamos de integrar a todos de la mejor manera posible. Lo que más me llevo de acá son las personas. Yo creo que son todos muy buena gente y es un ambiente muy familiar. Si bien es difícil tener una discapacidad, no es... puedes caminar con dificultad, pero no es que no puedes caminar. Acá estudio, soy otro de los estudiantes.
divino, los testimonios, Tomás, increíbles. Ahora, ¿por qué es tan importante y tan bueno para un chico que no tiene ningún tipo de trastorno, no tiene ningún problema, ir a un colegio así? Bueno, el último testimonio, el de Jano, que es un chico que está recibiendo ahora, que él no tiene, lo que decimos, ninguna discapacidad visible. Sí. Yo le pregunté qué sentía él, ¿no? Y me decía que es increíble porque él me decía, por ahí nosotros venimos con algunos problemas de casa, con cosas así que nos hacemos, que nos complicamos la vida, y llegamos acá y nos encontramos con Carolina o con gente como Valentino y demás, y te demuestran que en realidad tenemos mucha más fuerza de la que suponemos, ¿no? Y también perder el miedo a lo diferente. Por eso decía, bueno, ¿qué te pasa de repente si un día viene un chico que no sabes cómo abordarlo? Claro. Y le preguntamos a los profesores, pedimos ayuda, nos acompañamos entre todos para poder abordar esa dificultad. Entonces genera como una cosa también de empatía y de solidaridad entre ellos, y sobre todo de humildad y de mucho respeto hacia lo que pueden aprender de las personas que son diferentes, ¿no? Entonces de ahí me pareció, y él me dijo que por ahí, después lo vemos, yo le dije, bueno, ¿y qué le dirías a los chicos que están viendo esto y que por ahí tienen miedo a lo distinto? Me dijo, es la mejor experiencia que tuve en mi vida, dijo. O sea, el venir a este colegio, ¿no? El fin de semana, antes del fin de semana, el viernes hablábamos del bullying, ¿no? Digo, qué genial sería, porque a mayor cantidad de escuelas como estas bajaría este nivel de agresión, ¿no? Porque a veces uno también ocurre que agreden desde el no bancarse al que es diferente, pero por una imposibilidad propia también. Totalmente, y también por una falta de educación, una falta de conciencia desde la casa. Y yo creo que en este tipo de espacio justamente nos conectamos con lo importante, ¿no? Que me parece que es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Entonces creo que sí, sería, nosotros deberíamos agradecer el poder ser parte de espacios así, ¿no? Y aprender de esta gente que para mí son grandes maestros de vida, ¿no? Al menos eso me generan a mí, ¿no? Absolutamente. Bueno, Tomás Olivieri, gracias por haber estado hoy con nosotros. Seguimos en la semana. El miércoles vamos a conocer un poquito más la historia de Silvana, que la verdad que no tiene desperdicio, es una fuente de inspiración para muchos. Una guerrera. Una guerrera de la vida. Va a haber que esperar al miércoles. Gracias, Tomás. A vos, Cari. Gracias.